Buenas tardes. Bueno, disculpen, no lo tenía, no lo encontraba, pero ya, bueno, ya se solucionó el problema. Muy bien, entonces vamos a comenzar pues esta práctica, ¿no? De patología renal, ¿no? Patología renal básicamente, ¿no? Bien, entonces comencemos pues. La primera lámina, por si acaso yo he hecho unos pequeños cambios, ¿ya? Unos pequeños cambios con relación a la secuencia. Así que no se preocupen, pero todo está igual, todo está bien, ¿ya? Bien, la primera lámina corresponde pues a lo que es una pielonefritis. Antes de entrar, siempre recordar cómo está constituido pues el riñón, ¿no? Desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista también histológico, ¿no? Más que todo anatómico para que ustedes vean cómo está constituido, ¿no? Todo todo es el riñoncito, en la cual sus partes, la primera es la cápsula, miren esta acá, todo esto, este cordón de medio parduzco corresponde a la corteza, ¿no? Todo esto es la corteza renal. Y esta es la parte medular, la médula renal también, ¿no? Entonces, y todo esto son las pirámides que ustedes ven ahí, las pirámides renales, ¿no? Y también tenemos ahí que las papilas renales, donde terminan, ¿no? La papila renal, esta pirámide renal, con su terminación, las papilas renales. Todos los componentes de la orina, todos van a filtrarse, van a ir por los túbulos renales y llegar a las papilas renal, perdón, a las papilas renal, y ahí que eso está con unos agujeros fenestrados abiertitos, llega a la pelvis renal. La pelvis renal que tiene todo eso, o la cálice también, que a veces le llaman, ¿no? Entonces tenemos la parte superior, parte media y parte inferior, ¿no? Todo está la pelvis renal y se continúa con la unión pielo-ureteral, ¿no? La unión, la piélica, región piélica, la uretra. Ahora, adelantando también ahorita toda esta región de la pelvis renal, todo esto y el uretra, inclusive la vejiga, está revestida por epitelio transicional, ¿no? Epitelio transicional. Esto que está aquí donde están los vasitos es el seno renal, que ya lo vamos a ver más adelante, con lo que vamos a hablar acerca del cáncer. Eso es las renales, ¿no? Entonces, todo es el seno renal, ahí tenemos los vasos, ¿no? Las arterias, la vena, y siempre el uréter mira hacia abajo. Siempre el uréter mira hacia abajo. Entonces, cuando nosotros vemos a veces, cuando nos envían un riñoncito y no sabemos si es derecho o izquierdo, a veces es posible, ¿no? Pero si no sabemos distinguir cuál es el polo superior o polo inferior, entonces miramos y el uréter siempre se dirige hacia la parte inferior. Entonces todo es polo inferior, todo es polo superior, ¿no? Siempre ahí. Esto, como ustedes ven, algunas veces pueden estar en la pelvis renal muy importante en la patología que pueda desencadenar algún tipo de enfermedad. Miren, ahora conociendo ya en forma rápida todo lo que es este riñoncito, vamos a hablar entonces acerca de la primera lámina, que es la pielonefritis crónica. Cuando hablamos nosotros de pielonefritis crónica, tenemos que hablar de todas maneras de infección urinaria, ¿no? La infección urinaria generalmente se clasifica como una infección urinaria de vías urinarias bajas y otras de vías urinarias altas. La vías urinaria baja, conocida muchas veces como uretritis, ¿no? Y que está en contacto, uretritis, porque está en contacto la uretra con la cavidad vaginal y la parte externa, ¿no? Entonces, y lo otro es la cistitis. Luego la alta, que es la pielonefritis, ¿no? O sea,
Una vez que se da un inicio, luego está la cistitis, ¿no? La uretritis, ¿no? Entonces, y tenemos también, acá no se olviden que está la vejiga en el hombre, entonces a veces el prostatismo, ¿no? La prostatitis también como un problema de infección de vías urinarias baja. Generalmente cuando nosotros hablamos de esto, entonces estamos hablando de una afección que va a originarse, ¿no? Tanto generalmente en las vías urinarias bajas. Y esto me da lugar, cuando esto asciende, da lugar a una pielonefritis aguda o pielonefritis crónica. Bien, vamos a ver. Uy, caramba. ¿Qué me pasó acá? Bueno, vamos a ver entonces, vamos a ver acá. Entonces, acá vamos a ver. Entonces, aquí tenemos que esta es la cistitis. Esto me va a dar la infección con una uretritis. Aquí es donde tienen contacto, el contacto con los gérmenes. Generalmente la Escherichia coli es la más frecuente. Estos gérmenes comienzan a ascender y llegan hasta la vejiga y se acumula y se produce todo lo que es la cistitis. Esta cistitis puede quedar acá nomás como una infección de vías urinarias baja, pero si es que no hay una buena respuesta al tratamiento, estos gérmenes muchas veces se acumulan, se hacen mucho más agresivos, más virulentos y comienzan a ascender. Comienzan a ascender por el uréter. ¿Ya? Entonces comienzan a ascender todo lo que es el uréter, ¿no? Y hasta llegar a la pelvis renal y comienza a ascender hacia el riñón. Generalmente, gran parte, la mayoría de las infecciones de la pielonefritis se originan a partir de las vías urinarias bajas. Esto es una infección ascendente, ¿no? Una infección ascendente que va a comprometer todo el riñón, ¿no? Otras vías que pueden ser la hematógena, que son menos frecuentes, y la linfática también se pueden dar, pero con mayor frecuencia es la ascendente. Eso es lo que va a haber. Cuando se produce esta infección, esta pielonefritis, cuando ha ascendido esta infección hacia el polo, indudablemente que estas bacterias producen una alteración. ¿Cuál es la alteración que se produce acá? Aquí va a producir cuando como esta ha dado daño a nivel de la mucosa del uréter o de la vejiga, que la hace más virulenta, comienza a dañar y toda la pared de la pelvis también se daña. Entonces ahí, ¿qué cosa? Las interleucinas comienzan a generar, ¿no?, los polimorfos nucleares. Y estos polimorfos nucleares son los que van a producir un daño, una acumulación y van a producir todo esto que ven aquí, una secreción purulenta. Esta secreción purulenta es lo que caracteriza a este proceso inflamatorio agudo. Por otra parte, también si es que uno no ha hecho un buen tratamiento, esto puede ser recidivante. O sea, este proceso inflamatorio agudo, si es que no recibe un buen tratamiento o el tratamiento no ha sido completado, esto puede, de repente, puede ser recidivante o puede de repente, después del tratamiento, ¿no? Entonces puede volver otra vez, a los 2 meses o al mes puede volver otra vez. Y esta, pues, la repetición puede dar lugar a lo que conocemos como una pielonefritis crónica. Es un proceso inflamatorio ya crónico que de repente está condicionado también por otro tipo de factores. Dentro de estas condiciones condicionados de otro tipo de factores, indudablemente que vamos a tener ahí a otro tipo de enfermedades. Entonces, con esto nosotros, se vuelve la pielonefritis aguda como una infección supurativa, ¿no?, del sistema, todo el sistema colector del riñón y del parénquima renal que va a afectar aquí.
Esto generalmente puede afectar a bebés, puede afectar a niños o puede afectar también a personas mayores. Pero hay una cosa, unas condiciones también que se ven favorecidas. Son mujeres también en la edad fértil. Y también por otro lado vamos a encontrar también que se puede dar también en hombres mayores de edad, ¿no? Por problemas de la edad. Este proceso inflamatorio crónico hay condiciones y esas condiciones cuando haya una asociación, por ejemplo, con alguna enfermedad, por ejemplo, la más común y frecuente es la diabetes mellitus, ¿no? Y la inmunosupresión también que puede dar este tipo de lesiones. Entonces aquí, miren ustedes acá, entonces la pielonefritis destaca por microfocos purulentos o supurados corticales o medulares, o ambas, que pueden extenderse en el tejido, ¿no? Todo el tejido renal. Y la pielonefritis crónica es una inflamación predominantemente intersticial con destrucción del tejido renal. Esto cuando comienza esta pielonefritis crónica, en el proceso curativo hay una muerte, digamos así, del parénquima renal, y esta muerte parénquima renal va a ser reemplazado por tejido fibroso. Este tejido fibroso es lo que va a condicionar a estas formaciones, ¿no? Condicionar estas formaciones nodulares que se van a dar, ¿no? Entonces, eso se va a dar en estos casos de cuando se repite estos tipos de procesos agudos y procesos crónicos. Entonces se dan estas formaciones, ¿no? Una retracción y deformación pielocalicial y también una depresión de la superficie cortical, ¿no? Eso es lo que muchas veces se produce en esta lesión. Muy bien. Entonces, muchas veces, la pielonefritis es una infección de vías urinarias alta y esto va a afectar a los túbulos, al intersticio y a la pelvis renal, ¿no? Túbulo, intersticio y a la pelvis renal. Entonces, la pielonefritis crónica generalmente va a afectar, entonces, como le habíamos dicho, al intersticio, ¿no? Y este se va a llenar de fibrosis, se encuentra una retracción y cada una de estas hendiduras o aperte que se ven acá son cicatrización. Todo esto va a producir una deformación del riñón. La mayor o menor cantidad de tejido fibroso hace que también el tamaño del riñón pueda disminuir, ¿no? Eso es lo que hace. Bien, entonces, esto de acá, antes de entrar de frente a la clínica, esta infección supurativa, generalmente, como le dijo, generalmente y mayormente es de vías urinarias bajas, o sea, es de tipo ascendente. Y el germen más común es la Escherichia coli. Se dice que esta Escherichia coli es el causante del 70% de todos los casos, ¿no? Entonces es germen más común. Muchas veces, usted lo pueden denominar de repente como una pielonefritis aguda, o de repente por su alteración también como necrosis papilar, o una pielonefritis enfisematosa, ¿no? Entonces, y no se olviden entonces que la etiología más frecuente y más común es la Escherichia coli. La característica clínica, ¿qué cosa es lo que van a ver? Esta clínicamente va a aparecer lo primero que es un malestar general. Fiebre mayor a 38.5 o mayor a 39 grados centígrados. Esa es fiebre, malestar general. Dolor de espalda o dolor en los flancos también puede ocurrir, ¿no? Dolor en los flancos y dolor abdominal que puede ocurrir adicionalmente también. ¿Qué otra cosa puede haber? Náuseas, vómitos y también un síndrome. Aquí también va a pasar todo lo que uno siente cuando tiene una infección urinaria, ¿no? Entonces, una infección de las vías urinarias, o sea, una disuria, una poliuria, ¿no?
puede tener acá. Micción frecuente por la quiuria, orina turbia, porque esto está pues con pus. Y algunas veces puede estar también la presencia de sangre en la orina. Ustedes miren entonces cuántos síntomas tiene. No se olviden entonces la temperatura por encima de los 38.5, con todo el síndrome febril que tiene. Dolor en los flancos derechos, náuseas, vómitos y síntoma de la cistitis, o sea, la disuria, la polaquiuria, ¿no? También el dolor al miccionar, ¿no? La micción frecuente y la orina turbia. Todo esto son los cuadros sintomatológicos de esta infección de vías urinarias alta. Bien, desde el punto de vista entonces macroscópico, ¿no? A veces nosotros queremos hablar estos síntomas, aparece, antes de hablar esto, aparece también con un dolor repentino en el costo vertebral. Ahí es lo que va a generar este tipo de lesiones. Macroscópicamente, ¿no? Entonces, a veces en la pielonefritis crónica, en la pielonefritis se caracteriza por la formación de pus. En la pielonefritis crónica, entonces, el tamaño del riñón se ve disminuido. Tamaño del riñón, entonces, está disminuido macroscópicamente y está también con unas formaciones irregulares, ¿no? Unas formaciones irregulares que nosotros que se nota en la superficie como nódulos y con presencia de la cicatrización, ¿no? Presencia de estas formaciones nodulares, y esto es la cicatrización. La superficie está congestiva algunas veces. Desde el punto de vista, entonces, puede comprometer, desde el punto de vista en la superficie de corte. Esto también es importante, puede comprometer uno o los dos riñones. Entonces aquí tenemos las cicatrices irregulares que forman hendiduras, disminución del tamaño del riñón. Al corte, miren ustedes acá las papilas, ¿no? Las pirámides, todas estas formaciones piramidales, cómo se ven afectados. Entonces la pelvis renal y las cálices se ven afectando, formación, produciendo que estas papilas se vean aplanadas, un aplanamiento y deformación también de las cálices. Las cálices se pueden ensanchar, ¿no? Entonces hay una dilatación. Y esto puede llevar, de acuerdo a su gravedad, puede llevar también a una hidronefrosis, sobre todo cuando hay complicaciones o cuando este es producido por cuadro obstructivo, ¿no? Bien, esta es una foto para vernos, ¿no? Algunas veces, esta hidronefrosis, cómo se puede llevar a cabo y de acuerdo a la dilatación. Acá miren ustedes cómo están estas formaciones papilares y cómo se ven afectadas algunas veces por material purulento que pueden llegar a este nivel, ¿no? Cuando es un material purulento y cuando se produce un grado, ¿no?, de obstrucción, entonces esto es lo que se denomina una hidronefrosis. Toda esta la cavidad pélvica comienza a dilatarse y comienza un aplanamiento y una atrofia del parénquima renal. Todo esto es una atrofia. Entonces, la corteza renal se adelgaza. Muchas veces, miren ustedes acá, puede llegar esto a medir hasta 0,5 centímetros nada más, ¿no? Entonces, se vuelve como un globo y todo esto que ven usted acá son necrosis, son material purulento, ¿no? Por contenido de pus. Mire usted acá esta secreción. Esta es una hidronefrosis grado 4 y esto indudablemente que hace que este riñoncito ya no funcione, ¿no? Eso es lo que puede hacer. Acá está menos comprometido, pero también hay todo este componente de material purulento en la nefritis cuando es en los casos agudos. Muy bien. Desde el punto de vista histológico, lo que nosotros vamos a ver y vamos a describir es comenzando de la parte de la pelvis renal hasta la corteza renal. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver nosotros? Hacemos una pared, ¿no?,
en este lado un cortecito de esta pared de la pelvis renal. Y eso es lo que vamos a ver. Ahí miren ustedes acá. Entonces, este es el epitelio urotelial, porque la pelvis renal está tapizada por el epitelio urotelial. Y este epitelio, aquí está la muscular propia, este es la mucosa urotelial, este es la lámina propia, ¿no? O la submucosa, y acá miren ustedes, este es la muscular. ¿Qué es lo que vemos acá? Este componente inflamatorio, ¿no? Todos estos puntitos negritos es el componente inflamatorio localizado a nivel de la pared de la pelvis renal, compromete todo esto. Esto se llama una pielitis, ¿no? Pielitis. Y si esto avanza, si sigue hacia la parénquima, se llama pielonefritis, ¿no? Aquí vemos una parte como que está comprometido esto. Por otro lado, esto también, miren ustedes que este es el epitelio urotelial y acá hay zonas erosivas por lado. El componente inflamatorio, congestión vascular también. Entonces, áreas, ustedes pueden ver acá entonces, áreas erosivas del epitelio urinario, con infiltrado inflamatorio crónico y con acúmulo de linfoides, ¿no? Esto es en el epitelio urinario, ¿está bien? Eso es lo que encontramos por lo menos en esta primera fotografía. En otras, ya a nivel del parénquima, miren ustedes todos estos túbulos. Todos estos son túbulos renales, túbulos renales, túbulos renales. Y estos túbulos renales, que normalmente no tienen por qué estar separados, acá comienzan a estar separados, cada uno. Está separado y se vuelven. Miren. Y todo esto, ¿por qué está separado? Por un tejido fibroso. Entonces, un tejido fibroso. Entonces, una fibrosis intersticial. Todo esto, ¿no? Fibrosis intersticial. Estos túbulos, miren ustedes acá, hay algunos normales, otros grandes y otros mucho más pequeños, miren ustedes. Este componente, esto también es otra cosa. Estos túbulos ya muy pequeños, nosotros lo denominamos con atrofia tubular. Atrofia tubular, otra característica. Ahora, este componente de los túbulos renales tiene un material acidófilo muy parecido al material coloide que se observa en la glándula tiroides. Y entonces se le denomina atrofia tubular con tiroidización. Atrofia tubular con tiroidización. Otro componente es el infiltrado inflamatorio, que puede ser crónico o puede ser mixto, ¿no? Entonces, también es. Entonces, hasta ahí tenemos, miren la característica que hay. Primero, fibrosis intersticial. Una fibrosis intersticial con infiltrado inflamatorio mixto. Aquí tenemos que atrofia tubular con tiroidización. Atrofia tubular con tiroidización. Muy bien. Los vasos sanguíneos, miren ustedes acá, estos son vasos sanguíneos, vasos sanguíneos, ¿no? Con esclerosis obliterante, ¿no? O sea, la pared hay un engrosamiento, esclerosis obliterante, o sea, un engrosamiento de la pared con una disminución del lumen. Vamos a verlo acá. Entonces, miren acá cómo se ve. Entonces, fibrosis intersticial, infiltrado inflamatorio crónico intersticial, atrofia tubular con tiroidización y aquí una esclerosis, ¿no? Un engrosamiento de la pared vascular con disminución del lumen. Por otra parte, este es un túbulo normal, por ejemplo, ¿no? Acá también, y acá miren cómo se ve completamente alterado. Por otra parte, vamos a ver también este glomérulo. Estos glomérulos se encuentran ya, y miren ustedes este acá, bastante vascularizado y acá está ya alinizado. Cuando se encuentran así alinización, entonces hay una esclerosis glomerular. Así se denomina esto, esclerosis de los glomérulos. Entonces ahora sí ya completamos todas estas características que vamos a ver. Miren ustedes acá en este corte panorámico donde se observan todas estas lesiones, ¿no? Gran cantidad
de infiltrado inflamatorio. Y acá lo tenemos entonces caracterizado ¿por qué? Caracterizado por una fibrosis intersticial con infiltrado inflamatorio mixto, crónico y agudo. Atrofia tubular con tiroidización. Engrosamiento de las paredes de los vasos sanguíneos de las arterias mediano y pequeño calibre con una disminución del lumen. Y por otra parte también tenemos la glomeruloesclerosis, ¿no? Entonces, son las características microscópicas que nosotros vamos a ver en este tipo de lesiones de la glomerulonefritis. Y acá, miren ustedes acá, no, miren cómo están estos glomérulos, ya están esclerosados, la atrofia tubular, el infiltrado inflamatorio crónico, predominantemente que hay a nivel del intersticio. Todo estos componentes entonces son a una pielonefritis. Bien, adelantamos porque también la causal de esta pielonefritis también, la causal también es lo mismo, ¿no? O sea, tenemos acá entonces que esta es lo mismo, entonces vamos a aprovechar esta lesión, ¿no? Entonces esta misma es esta es la variación que le he dado y que le he realizado para que no se pierda pues todas estas componentes, todas estas misma explicación que desde el punto de vista etiológico, ¿no?, se complementan con lo otro. La cistitis, entonces habíamos dicho nosotros que a veces nosotros comenzamos a llamar la cistitis la uretritis, ¿no? Y la uretritis también aquí cuando es hombre tenemos la próstata, ¿no? Y en las mujeres, pues debido a su cercanía y el acortamiento que hay en este tipo de lesiones, en la uretra, es lo que condiciona que esta lesión sea mucho más frecuente en las mujeres. Incurre un sinnúmero de factores cuando comenzamos a ver estos tipos de lesiones, ¿no?, en los factores patogénicos que podrían desencadenar estos tipos. Las mujeres, por ejemplo, o los diabéticos, o también que estos pueden ser, por ejemplo, en las mujeres que son mucho más frecuentes, las infecciones de tractos de vías urinarias bajas, y esto pues puede ser producido también por cuadros obstructivos, ¿no? Por una obstrucción, por ejemplo, ¿y cuándo se ve eso? En el embarazo, ¿no? El embarazo muchas veces produce estos cuadros y esto a veces también el embarazo dice que se menciona que hasta un 6% contiene bacteriuria, entonces hacen cuadros infecciosos, pero también un 20% de estas personas o de estas señoras que tienen estos cuadros de esta cistitis o de infección de vías urinarias bajas a veces no se tratan. Y eso pues lo que produce un reflujo vésico-ureteral. Y ese reflujo vésico-ureteral es lo que puede condicionar a estas infecciones de vías urinarias altas. Entonces, esta infección, la infección del tracto urinario, ¿no?, entonces por bacteriano, debido a la colección o a la colonización de la uretra, ¿no?, del uréter, entonces esto puede pues provocar, ¿no? Y generalmente aquí la causa más común, como vemos nosotros en esta, es la Escherichia coli, ¿no? Bien, esto pues entonces vemos acá igual, entonces nosotros también para hacernos recordar qué cosa que esta vejiga urinaria, cómo está constituida, ¿no? Entonces también toda esta es la parte mucosa, ¿no?, que tenemos. Esta es la muscular o el músculo detrusor. Aquí tenemos el esfínter interno, el esfínter externo. Esta es la uretra, y está constituida por epitelio transicional, una lámina propia, una submucosa y la muscular. Muy bien. Ahora, este componente inflamatorio que por vía
externas generalmente, o por falta de aseo, o cualquier circunstancia que pueden llevar, entonces pueden provocar este tipo de lesiones. La cistitis entonces es la inflamación aguda o crónica de la vejiga. La causa, la Escherichia coli, es la más frecuente también. También puede ser la Klebsiella u otro germen, pero la causa es la Escherichia coli. Los síntomas, aquí sí tenemos que ir, los síntomas pues una disuria, ¿no? O sea, un dolor al orinar. Generalmente, aquí es lo que tenemos que ver esto siempre. Hay señoras que se pueden o no se pueden quejar de una disuria, pero es un cuadro característico. Todos pacientes que tienen una infección del tracto de vías urinarias bajas presentan una disuria. Un dolor, a veces lo mencionan como un ardor, ¿no? Al orinar. El resto puede ser también una polaquiuria. Una polaquiuria también es bastante frecuente. Puede o no puede haber un fiebre, ¿no? Pero es más que todo es una disuria, polaquiuria. Y un dolor en la región del bajo vientre. Eso también condiciona este tipo de lesiones. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es lo que se produce más que todo? También la orina muchas veces ya no es una orina amarilla, clara, transparente, sino también la orina puede, por esta combinación que hay, ustedes saben, pues que estos gérmenes van a dañar el epitelio transicional, y al dañar se produce entonces un proceso inflamatorio y comienzan a aparecer los polimorfos nucleares. Estos polimorfos nucleares son los que van a dar esta cambio de color, ¿no? Se vuelve este exudado, se vuelve un cambio de color en la orina, que a veces podría ser un color ya ya no transparentes, no puede ser otro tipo de color, ¿no? Si está mezclado con sangre, entonces puede ser medio sonrosado, o si no medio amarillento, pero el olor tan es fuerte, o sea, un olor fétido. Muy bien, estos son generalmente la sintomatología. Bien, entonces miren usted, dolor de la zona parte lumbar, ¿no? O sea, una quemazón o sensación de número de emociones, la polaquiuria, ¿no? Entonces, la hematuria también puede ser, está presente, y esta hematuria puede verse de repente en un proceso microscópico, ¿no? En un proceso microscópico, salvo que la lesión pueden tener también puedan tener ya mayor cantidad de daño vesical, y entonces este daño vesical puede provocar pues una hematuria ya macroscópica. Igual también puede verse el tenesmo vesical, o sea, la necesidad de continuar orinando. Esta es otra sensación que tiene también la paciente, ¿no? Entonces que cuando ya terminó de orinar, tiene la sensación de seguir con esas ganas de seguir miccionando. Eso es tenesmo vesical. Entonces, o sea, esto es la sensación del vaciado incompleto, ¿no? Es lo que le llaman el tenesmo vesical. Muy bien. Entonces, aquí tenemos factores de riesgo que van a ocasionar esta lesión. Es importantísimo, aquí miren ustedes acá, bueno, estas son cómo que se puede producir también por la higiene, ¿no? Por la higiene propia que se puedan dar en estos tipos de lesión. En mujeres sexualmente activas, ausencia de micción tras relaciones sexuales, higiene anal insuficiente, uso de espermiticidas, comorbilidades que producen inmunodepresión, el embarazo, hiperplasia benigna de próstata en hombre, estenosis ureteral, litiasis renal, reflujo uretral, y también en hombres mayores de 65 años, ¿no? Y pacientes que han sido instrumentados, o sea, aquellos que tienen, por ejemplo, una sonda, ¿no? O sea, de repente un varón que ha sufrido de un proceso de una hiperplasia prostática, ¿no? Entonces, esto pueden de repente con una que ha tenido ahí problemas, al miccionar se le pone una sonda, y esta sonda pues
puedes condicionar al este cuadro de infección de vías urinarias. Entonces, todo esto comienza a ver. Acá también un cuadrito donde comienza a explicarnos cada una de esta patogenia que se produce en esta lesión. Macroscópicamente, entonces puede haber una hipertrofia, ¿no? Entonces se vuelve una vejiga hipertrófica y una superficie congestiva, ¿no? Una superficie congestiva con áreas trabeculadas, ¿no? Entonces, eso es macroscópicamente, a veces congestiva, de acuerdo, son punteados, congestivos, ¿no? Y trabeculada. Esta distensión es lo que hace muchas veces el adelgazamiento de la pared vesical. Esto entonces comienza a verse desde el punto de vista macroscópico. Muy bien. Desde el punto de vista microscópico, aquí ustedes tienen normalmente la mucosa vesical tiene de 6 a 8 capas de células transicionales. Aquí todo está correcto. Esta es la lámina propia y acá tenemos, miren ustedes, todos estos puntitos son componentes inflamatorios. Algunas veces puede no producir tanto daño en zonas, entonces esto nos permite catalogar a esta infección de vías urinarias. Por otro lado, a veces hay zona ya erosiva, componente inflamatorio también acá, ¿no? Y vasos sanguíneos, congestión. Todo esto está afectando a la mucosa y a la lámina propia. Acá también tenemos, entonces acá miren ustedes, el componente inflamatorio ya mucho más evidente, ¿no? Entonces una cistitis crónica generalmente. Y mira el epitelio como se ve, esto puede dañar y puede producirse una exostosis y esto de ahí, los topolimorfos nucleares, dañar también la pared de la mucosa y provocar lo que ya nosotros conocemos como una cistitis crónica erosiva, donde hay todo el daño del epitelio superficial, ¿no? Y esto, pues, aquí tenemos con hematíes algunas zonas de foco hemorrágico o extravasación de hematíes por los vasos sanguíneos congestivo y epidémico, y todas estas zonas rojitas, pues se da foco de hemorragia en la lámina propia. Tenemos también el componente inflamatorio, miren ustedes cómo se ve el componente inflamatorio agudo. Entonces, se caracteriza entonces por la presencia de infiltrado inflamatorio, ¿no? Crónico y agudo a nivel de la lámina propia, con área de congestión vascular, zonas de edema y áreas de erosión del epitelio transicional, ¿no? Áreas de erosión del epitelio transicional. Sencillo. Entonces, acá miren ustedes el epitelio, acá está una zona menos comprometida, donde aquí hay casos componente inflamatorio, ¿no? El epitelio está bastante conservado en esta zona. Bien, entonces con eso ya pues pasaremos a otro tipo de lesión y esta ya es la glomerulonefritis, ¿no? Entonces vamos a ver qué cosa es lo que a veces la glomeruloesclerosis diabética o nefropatía, también nefropatía diabética, ¿no? Bien, esta nefropatía diabética, a veces todos pacientes tenemos nosotros que pueden provocar o pueden producirse algún tipo de patología, ¿no? Algún tipo, sobre todo la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, es la enfermedad renal, ¿no? Una enfermedad renal diabética o nefropatía diabética, como conocemos, ¿no? Que produce un cambio estructural y morfológico en el riñón, mire usted, un cambio estructural y morfológico del riñón. Y esto está inducido, ¿por qué? Por una hiperglicemia prolongada, ¿no? Esta enfermedad renal, como le dijo, entonces, miren ustedes qué es lo que produce, que me va a dar, si este riñón es normal, hay un funcionamiento saludable, el tamaño es el apropiado y la proteína es baja, ¿no? En la orina. Sin embargo, cuando se produce esta lesión,
Entonces, todo está caracterizado por una expansión de la matriz mesangial, un engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular tubular y de la cápsula de Volmer. Y esto pues hace pues que esta superficie sea ya granular, ¿no? En la función, al haber una alteración de la cápsula de Volmer, la función fisiológica del riñón también se ha disminuido, ¿no? Y también al haber todo este componente, el tamaño disminuye y las proteínas se elevan a nivel de la orina. Todo esto constituye como parte de una enfermedad renal que ya la vamos a ir desarrollando poco a poco. Muy bien. Entonces decimos que la nefropatía constituye una de las complicaciones más importantes de la diabetes mellitus, caracterizado por expansión entonces de la matriz mesangial y engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular. También un engrosamiento tubular y también alteración de la cápsula de Volmer. Es la primera causa de insuficiencia renal en etapa terminal. Ahora, esta nefropatía diabética ya es obvio, ¿no es cierto? Es obvio que se va a presentar en la diabetes de tipo 1 y también en la diabetes de tipo 2. En la diabetes de tipo 1 se va a ver, no es que no haya, sino se va a ver en el 10% de los casos, ¿no? Y que se desarrolla muchas veces en estos, hasta el 30% de pacientes que tienen diabetes tipo 1 pueden desarrollar este tipo de nefropatía diabética. En cambio, en la diabetes tipo 2 se ve que el 90%, ¿no?, de pacientes, ¿no?, se ven esta diabetes tipo 2, y de los cuales se desarrolla de este 90% de pacientes que diabetes tipo 2, un 50% generalmente puede hacer estas enfermedades. ¿Y esto qué cosa es? ¿Debido a qué? Debido a una producción de insulina, ¿no? Eso es debido a una producción de insulina inferior ¿no? Y también a una resistencia a la insulina. ¿Y cuándo se da esto? Generalmente después de 10 a 15 años de haberse diagnosticado la diabetes, comienza a presentarse este tipo de lesiones, ¿no? Bien, la característica clínica, qué cosa y por qué se presenta esto. La gravedad está relacionada con la duración de la diabetes, el grado de control glicémico y factores genéticos. Comienza con una microalbuminuria. Esta microalbuminuria está definida como la pérdida de pequeñas cantidades de albúmina en la orina, que puede ser de 30 hasta 300 miligramos por decilitro. Posteriormente ya se pueden perder mayores cantidades de albúmina y esto ya es detectable en la orina, ¿no? La macroalbuminuria, detectable solamente en la orina, hasta con tira reactiva, ¿no? Cuando es mayor a 300 miligramos por decilitro. A medida que la enfermedad progresa, se produce una disminución gradual de la función renal que finalmente conduce a una enfermedad renal terminal, ¿no? Esa es en última instancia, ¿no?, lo que va a producir estos tipos de lesiones que vamos a encontrar nosotros. Indudablemente que el diagnóstico de esta enfermedad, ¿cómo lo vamos a tener? Mediante el laboratorio, ¿no? Y es a veces todo paciente diabético, cuando ustedes vean que tienen ya un tiempo de esta enfermedad, entonces siempre es bueno hacerle una proteinuria, ¿no? Una microproteinuria, ¿no? Pero de todas maneras una proteinuria, una hiperglicemia, una glucosura, etcétera, se le tiene que dar a este paciente, ¿no? Ahora, como le digo, entonces, también estos pacientes hay que, sobre todo lo de tipo 2, ¿no?, y que la enfermedad renal terminal es mucho más rápida debido a la presencia de comorbilidades, ¿no? Como ¿qué? Como la hipertensión arterial y como la arteriosclerosis, que se va a asociar generalmente este tipo de pacientes, ¿no? Porque son pacientes ya mayores. Muy bien.
Aquí tenemos entonces, miren ustedes acá también ¿qué cosa es lo que va a presentar entonces? Una hipertensión que está asociada, ¿no? Puede presentarse una proteinuria en la orina, un incremento de las proteínas urinarias. Aquí ya puede haber algún tipo de síndrome nefrótico que puedan haber ya signos, ¿no? A veces signos de la visión, ustedes saben que la diabetes mellitus o esta nefropatía diabética, no tan solo la diabetes va a afectar qué cosas, va a afectar generalmente el riñón, va a afectar el corazón, va a afectar el ojo, la córnea, ¿no? Va a afectar los vasos sanguíneos y va a afectar los nervios, ¿no? Una neuritis periférica, puede haber una cardio, estos tipos de pacientes, ¿no? Bien, entonces, desde el punto de vista macroscópico, ¿qué cosa es lo que nosotros vamos a encontrar en estas nefroangioesclerosis desde el punto de vista macroscópico? Esto, miren ustedes acá, este es un riñón en la cual ha sido trasplantado. Y este es un riñón sano en relación con este riñón, miren ustedes acá. Entonces, ya le dije antes que era una disminución del tamaño del riñón, ¿no? Macroscópicamente, entonces tenemos una disminución del tamaño renal, para comenzar. Luego tenemos, miren la superficie, una superficie granular. Y esto también se debe a esta disminución y la superficie granular debido al proceso de fibrosis, ¿no? A la gran cantidad de fibrosis que vamos a encontrar en estos tipos de lesiones. Entonces, ¿no? Vemos ahí. Bien, estos es llamativo en estos tipos de lesiones. Desde el punto de vista microscópico, entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros vamos a ver o tener en cuenta? Acá hay unas cosas que van a ver. En principio, son todo lo que hemos visto en la piel o nefritis, también lo vamos a ver acá. Hay fibrosis intersticial, hay fibrosis. Hay glomerulosclerosis también. Hay atrofia tubular, también hay atrofia tubular. Hay atrofia tubular con tiroidización. Hay infiltrado inflamatorio crónico y agudo también. Pero aquí lo que vamos a ir, todo eso se va a dar, pero tenemos que entrar a detallar, ¿no?, lo más llamativo y lo característico en esta lesión. ¿Y cuáles son estas características? Es el engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular, ¿no? Miren ustedes acá, engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular. Ahora, ¿qué cosa es lo que vamos a ver también acá? Tenemos la expansión de la matriz, toda esta secuencia de la matriz que tenemos aquí de mesangial, ¿no? De la matriz mesangial del riñón. Entonces, hay una expansión. Esta expansión, acá tenemos toda la membrana basal glomerular, está engrosada, y acá hay una mayor cantidad de matriz mesangial, ¿no? Todo esto. Este engrosamiento, ¿no? La matriz mesangial se puede dar a muchas veces de dos maneras. Una, que pueden formar lesiones nodulares, miren ustedes acá, lesiones nodulares. Cuando se presentan ahí estas lesiones nodulares, entonces se denomina lesiones de Kimmel-Wilson o enfermedad de Kimmel-Wilson, ¿no? Por otra parte, y cuando ya esto es miren ustedes acá, esta expansión de mesangial se vuelve y comienza a comprometer todo el glomérulo, entonces ya es una expansión mesangial, una proliferación mesangial difusa, ¿no? ¿Por qué? Porque ha comprometido todo el glomérulo. Unas lateral o parciales nada más son formación nodular y otra difusa. Ahora, esto de aquí también, o sea, estos luego dan lugar a estos nódulos solitarios, ¿no?, que pueden revelar una arquitectura de toda esta lesión. Bien, aquí también tenemos
Por otra parte, también los vasos sanguíneos, miren ustedes, este es un vaso sanguíneo, este es otro vaso sanguíneo. Y miren ustedes el engrosamiento que hay de la pared de este vaso sanguíneo. ¿Cómo se le llama eso? Hialinosis vascular, ¿no? Hialinosis vascular. Pero no tan solo aquí lo vamos a ver, sino también lo vemos en estas arteriolas, mira acá hay hialinosis, pero también lo vemos en los vasos pequeños. Entonces, hialinosis de las arteriolas aferente y eferente, también sufre hialinosis arterial, ¿no? Y hialinosis también no, arteriolar, ¿no? Bien, esto acá, bueno, acá ya lo tenemos también, es un engrosamiento uniforme y difuso de la membrana basal glomerular, ¿no? Un engrosamiento que le da muchas veces a esto un aspecto de asa de alambre a estos vasitos. Expansión de la matriz que invade la luz capilar. Y esta puede ser difusa, como es esta de acá, o puede ser nodular. Las lesiones nodulares son las que se denominan lesiones de Kienmeister-Wilson, ¿no? Tenemos también microaneurisma en los capilares glomerulares, pueden haber. Hialinosis vascular, o sea, la arterioloesclerosis hialina. Esta es la arterioloesclerosis hialina. O sea, depósitos lipohialinos subendoteliales presentes en el penacho glomerular. Acá, miren ustedes acá, en el penacho glomerular tenemos ahí estos depósitos lipohialinos también en el penacho glomerular. O sea, esto le da un aspecto de un casquete, ¿no? Como un casquito en todo lo que es esta formación glomerular. Por otro lado, también tenemos atrofia tubular. Es ya lo que vamos a ver y es lo que hemos visto en otros tipos de lesión. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos mire, este penacho glomerular. Esta es una formación nodular, ¿no? De todo está mesangial, ¿no? Acá tenemos otra. Bueno, este es un panorámico y aquí vamos a ver entonces ya igual tenemos ahí, pero acá también lo que ha faltado describirle acá es, bueno, es la atrofia tubular con tiroidización, que también se lo mencioné en forma pasajera, la fibrosis intersticial, el infiltrado inflamatorio crónico, ¿no? Mira qué lindo que se ve esta formación, enfermedad o lesión de Kienmeister-Wilson, el penacho lipohialino, ¿no? A través de este glomérulo, ¿no? Muy bonito. Mire, es la arteriología-hialinosis arteriolar, también, ¿no? Un vaso sanguíneo donde encontramos todo ese engrosamiento hialino de la pared. Bien, aquí se ve una arterio, también una distensión en la cual esto de aquí pueden darse una hialinosis de las arteriolas aferentes y eferentes que pueden encontrarse a este nivel. Muy bien, eso sería entonces correspondiente pues a esta lesión. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer también con toda confianza, para eso estamos acá, ¿no? Y si hay que repetir algo, igual. El cáncer de vejiga, bien, el cáncer de vejiga también es otra lesión, también que esto está producido, ya le habíamos dicho generalmente, que la vejiga, ¿no? Y tanto esta es la vejiga, todo esto color parduzco es pues la mucosa. Aquí tiene la mucosa, la lámina propia, la muscular y la seroso adventicia que está por fuera, ¿no? Entonces, este epitelio mucoso está revestido por las células transicionales o células uroteliales. Aquí también la uretra también está revestido por las células transicionales o células uroteliales. El tercio interno está revestido por eso. Esto hacía a través de los uréteres también, y esto va a llegar hasta la pelvis renal. Toda la pelvis renal también está revestido por estas células uroteliales. Entonces,
Este cáncer de vejiga se va a dar por una proliferación anómala del epitelio transicional. Entonces, esto se va a dar a nivel de la cavidad vesical, a nivel del uréter, a nivel de la uretra o a nivel de la pelvis renal. Todo es donde hay estos tipos de lesiones, donde hay estos tipos de tejido, entonces se puede presentar, ¿no?, también estos tipos de lesiones, ¿no? Entonces, todo esto puede darse a este nivel. Este cáncer de vejiga, entonces, pues, es un tipo de cáncer maligno que aparece en la vejiga. Los principales factores pueden incluir una serie de causales en esto, ¿no? Factores de riesgo, ¿no? Y que estos factores de riesgo pueden ir tabaco, ¿no? El tabaco se puede considerar la principal causa conocida de cáncer de vejiga. Se estima que en torno al 50% de casos diagnosticados son por esta causa, ¿no? Entonces, el tabaco se puede entonces tener este tipo de tabaco. Es importante entonces esta asociación que hay, y también es importante porque hay también una alta mortalidad del cáncer de vejiga, ¿no?, en los pacientes fumadores, ¿no? En los pacientes, incluso también los pronósticos en los pacientes fumadores es menos grato que en los no fumadores, ¿no? Entonces, a veces el grado histológico también que se ve en estos pacientes fumadores también es mucho más severo y agresivo que en los no fumadores. Por otro lado, también tenemos sustancias químicas en el entorno industrial, por ejemplo, con las aminas aromáticas, ¿no? Las aminas aromáticas que son los primeros carcinógenos conocidos, ¿no? Y grupo de riesgo laboral, por ejemplo, los que trabajan en imprenta, en la fundición de metales también, ¿no? Y los hidrocarburos clorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos. Acá está incluida la benzidina, derivados industriales del triptofano, también pueden ser. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta aquí son los colorantes derivados de la anilina, ¿no? Los colorantes derivados de la anilina también puede ser, ¿no? Entonces también algunos de ellos también tenemos otras cosas también que tenemos que ser la radioterapia, que no figura acá. Lesiones por esquistomiasis urinaria, son parásitos que generalmente no lo vemos acá, sino ya por Egipto, ahí se van a ver. La edad avanzada, las infecciones crónicas de las vejigas y algunos medicamentos, ¿no? O también puede también la radioterapia. El PBH, en algunos estudios lo han relacionado con este virus. Y desde el punto de vista genético, al igual que todos los cánceres que desarrollan también, la vejiga también está implicada en esta adquisición de varias mutaciones por oncogenes, ¿no? Estos genes supresores de los tumores. Los genes que pueden ser alterados en la vejiga, tenemos al FGFR3, al RB1 y al TP53, ¿no? Entonces generalmente son lo que más tenemos en cuestiones genéticas. Los antecedentes familiares del cáncer de vejiga también es un factor de riesgo para la enfermedad. Se cree que algunas personas aparentemente heredan una disminución de capacidad para romper alguna sustancia química, y eso a veces la hace mucho más sensible que otros, ¿no? Que otras personas que puedan padecer también. Muy bien, entonces esto lo tenemos que ir. Este cáncer de vejiga, tenemos que tiene una incidencia en más, sobre todo en países occidentales, ¿no? Estos tumores constituyen el 10% de los tumores del varón y predominan más en hombres que en mujeres, ¿no? Aproximadamente se dice que estos pacientes, 70-85%, presentan cáncer confinado a la mucosa, lo que ya vamos a ver más adelante cuando veamos la descripción de este tipo de lesiones.
Las manifestaciones clínicas, bueno, aquí sí tenemos cosas curiosas. De todo este cáncer de vejiga, la manifestación más clara es la hematuria, ¿no? La manifestación macroscópica es la hematuria, es lo característico en esta lesión. La hematuria, que puede ser en un inicio microscópica en 20%, y ahí a veces uno no se da cuenta, porque generalmente puede haber aquí cuadro, el cuadro no es tan específico, puede haber una disuria, puede haber una peloturia, ¿no? Pero uno lo toma como si fuese esto un problema de tipo de infección de vías urinarias bajas, ¿no? A veces puede ser cierta molestia, cierto dolor en hipocondrio, ¿no? Entonces, eso lo puede tomar ahí. ¿Cuándo uno acude al médico? Cuando hay una hematuria macroscópica. Recién cuando uno ve la hematuria macroscópica, recién ahí va corriendo al médico que está orinando sangre. No va por cuadro de infección urinaria, no va por síntoma de irritación urinaria, no va por disuria, no va por lactiuria. Eso va a la farmacia, se compra su pastillita y comienza a tomar. No le hace caso. Solamente cuando hay hematuria. Pero esta hematuria, para llegar a esta hematuria macroscópica, que es el 80%, ha pasado por hematuria microscópica. Y estos pacientes han tenido cuadro de infección urinaria, pero no bien tratada, no han ido al médico y tampoco han recibido ningún tipo de estudio. Y este cuadro de infección urinaria, ya nosotros sabemos que dolor, que es una disuria, polaquiuria, dolor en bajo vientre, también ardor o irritación urinaria, o sea, toda la sintomatología, ¿no? Dolor amiccional. Entonces, la tenesmo, o sea, la necesidad imperiosa de seguir orinando, incontinencia también urinaria, dolor lumbar, ¿no? Sobre todo en personas que hacen un poquito más de peso. A veces estos comienzan pues a orinar más de lo normal y entonces también una nicturia se puede presentar en esta lesión. Y todos estos cuadros clínicos entonces están asociados a la mayor porcentaje que nosotros vemos en este cuadro, ¿no?, clínico. El cáncer de vejiga, entonces, a veces lo único que nosotros sabemos pueden presentar es un síndrome miccional, ¿no? Entonces, pero nunca le hacemos casos a ello, ¿no? Y tampoco acudimos, como le digo y le repito, solamente cuando ya hay este tipo de manifestación. Desde el punto de vista macroscópico, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? Aquí una cosa curiosa es cuando nosotros notamos estos tipos de lesiones, ¿no? A veces estas lesiones se le llaman como un cáncer de vejiga invasivo o cáncer de vejiga no invasivo. Y todo esto tiene lugar a nivel, un crecimiento del epitelio, ¿no? Un crecimiento del epitelio transicional. Es ahí donde vamos a tener lugar el carcinoma. Entonces, tenemos que... Ahora, esto de aquí, estas son hallazgos macroscópicos, ¿no? Estos hallazgos varían, ¿no?, por un engrosamiento de la pared. Esto varía, un engrosamiento de la pared. Esto puede ser algunas veces mayores, otras veces menores. Esto puede crecer a veces, generalmente son exofíticos, o sea, macroscópicamente puede variar en tamaño, como ustedes lo pueden ver acá. Crecimiento muchas veces exofítico, aunque también puede ser endofítico hacia la pared, ¿no? Hacia la pared cuando está infiltrando. Bien, esto cuando comienza a crecer hacia la luz, tiene un crecimiento fungoide, ¿no? Un crecimiento fungoide ahí. Y estos también muchas veces son con aspecto papilar, ¿no? Un crecimiento papilar y que afecta a veces la mucosa, algunas veces puede afectar la lámina propia, puede llegar a afectar a veces la muscular. El tratamiento, el comportamiento de esta lesión hace también que el tratamiento sea completamente diferente, ¿no? A veces cuando nosotros lo encontramos solamente parte superficial, nada más el epitelio, bueno, es un cáncer superficial. Pero cuando este cáncer comienza
afectar entonces la parte muscular, entonces el tratamiento es otro. El tratamiento aquí ya, más pensamos, cuando llega hasta acá, más pensamos que de repente esto ya no es un tratamiento local, sino un tratamiento quirúrgico, puede ser, ¿no? Pero dependiendo muchas veces del estado general de la paciente, ¿no? O también cuando afecta el tejido adiposo, entonces ya aquí ya no se opera, ¿no? Ya, bueno, hay que darle otro tipo de tratamiento. Entonces, macroscópicamente vemos nosotros que depende del tamaño de la lesión, pero generalmente tienen un crecimiento, una masa exofítica, un crecimiento exofítico, y gran parte de ellos son de aspecto papilar. Macroscópicamente, masa tumoral de crecimiento exofítico con aspecto papilar, que algunas veces puede ser también endofítico, o sea, puede comprometer un crecimiento en profundidad hacia la lámina propia, la muscular, e inclusive llegar hasta la parte superficial del epitelio, ¿no? O sea, hasta la capa profunda de la mucosa, ¿no? Bien, acá lo tenemos entonces, miren ustedes, este es el crecimiento, ¿no? Exofítico, ¿no? De aspecto papilar o de aspecto fungoide, como vemos ahí, con infiltración, algunas veces aquí lo tenemos con infiltración de la pared, con áreas de hemorragias y zona de necrosis. Esto a veces, muchas veces, este es un cáncer bastante friable. Entonces, otra vez le repito, la macroscopía tenemos entonces que se caracteriza, ¿no? Por tener un crecimiento exofítico, ¿no? Un crecimiento exofítico o fungoide con aspecto papilar, que puede comprometer, ¿no? El epitelio superficial e ir invadiendo hasta la muscular profunda. Presenta áreas congestivas, a zona de hemorragia e inclusive también zona de necrosis, como vemos en esta zona. Puede ocupar una parte de la pared o completamente toda la pared vesical. Aquí tenemos una parte casi, entonces miren, todo este es el epitelio mucoso, ¿no? Vesical, edematoso, muchas veces con áreas congestivas, en las zonas ya aledañas a la lesión. Tenemos acá entonces el punto de vista microscópico, también también va a depender, este cuadro microscópico, ¿de qué va a depender? También depende de las características histológicas, ¿no? Generalmente, esto tiene un aspecto papilar. Generalmente, entonces las secciones de corte muestran un examen que con crecimiento, una proliferación de células transicionales, con crecimiento papilar. Ojo que estamos describiendo solamente las láminas que nos dan acá, porque estas tienen una serie de patrones histológicos, ¿no? Que puede ser fibroso, puede ser adenocarcinoma glandular, puede ser de tipo glandular, puede ser también de tipo escamoso, puede ser con presencia también de queratina, ¿no? Pero acá le estoy describiendo solamente lo que encontramos en estos tipos de lesión, o sea, proliferación de células transicionales con un aspecto papilar, ¿no? Gran proliferación de células transicionales con aspecto papilar, ¿no? El grado histológico puede ser de alto grado o de bajo grado. También no le voy a mencionar más, ¿no? Alto grado o bajo grado. O sea, el alto grado significa el grado intermedio moderadamente diferenciado y pobremente diferenciado. El bajo grado significa el bien diferenciado. En todas palabras puede ser grado 1, grado 2 o grado 3. G1, G2, G3. G1 es el bien diferenciado, G2 moderadamente diferenciado y G3 pobremente diferenciado.
Si ustedes quieren, ya lo pueden revisar en su libro o de repente eso se lo van a decir también, porque eso está en relación al tamaño, a la presencia del núcleo, etcétera, y al aspecto morfológico, ¿no?, del tejido. Entonces, aquí. Entonces, otra vez le repito, proliferación de células transicionales, ¿no? Proliferación de células transicionales neoplásicas, ¿no?, con patrón arquitectural papilar, que puede ser de grado 1, grado 2 o grado 3. Y que también estos generalmente son invasivos o no invasivos. Invasivo es cuando está en la parte de la mucosa o lámina propia. E invasivo cuando llega a la muscular, ¿no? Miren ustedes acá, este parece una manito. Y esta manita, este es un dedo gordo, por ejemplo, aquí, y esto pues es lo que, y acá también, ¿no? Entonces todo esto ven ustedes, este es el eje vascular y hacia un lado cáncer y hacia el otro lado cáncer, un lado cáncer, otro lado cáncer. Todo esto es el aspecto papilar, ¿no?, que tienen. Acá se ve mucho mejor la gran proliferación de células transicionales. Acá nos permiten ver el pleomorfismo nuclear por otro lado, acá otro patrón histológico por otro lado, y acá igual la celularidad por otro lado. Entonces, esto es lo que me da lugar a decir que esta proliferación de células transicionales con aspecto papilar, que puede ser de grado 1, puede ser de grado 2 o de grado 3, ¿no? Bien, acá qué bonitas son, este grado 1, entonces, pero son células transicionales. Y que puede ser invasivo o no invasivo, ¿no? No invasivo solamente se limita a la mucosa y la lámina propia. Y los invasivos que llegan hasta la muscular, ¿no? Inclusive hasta más allá también. Muy bien. Acá tenemos un panorámico, entonces ven ustedes esta proliferación de células transicionales, ¿no?, con aspecto, con crecimiento del patrón arquitectural papilar, que puede ser entonces G1, G2 o G3, y que un comportamiento invasivo o no invasivo, ¿no? No invasivo que queda en la lámina propia, invasivo que llega hasta la muscular. Generalmente, acá no se ve, en esta foto no se ven, pero muchas veces esos cánceres pues tienen pues áreas de hemorragia, necrosis, permeación pereneural, sobre todo cuando son invasivos, ¿no? Y tromboembolia también se van a ver ahí. Ya eso queda para ustedes y qué cosa es lo que le han demostrado en la teoría. Muy bien. Entonces, con eso concluimos toda esta lesión del riñón. Vamos, de cáncer de vejiga. Vamos a ver ahora qué cosa es lo que trata la nefroangioesclerosis. Bien, esta nefroangioesclerosis, o también se le llama también una nefroangioesclerosis hipertensiva, ¿no? Así es. Entonces, también, o también nefroesclerosis maligna, ¿no? A veces algunos le llaman como hipertensión severa con deterioro agudo también. Y sobre todo esto es cuando se da en pacientes que tienen pues antecedentes de hipertensión arterial, ¿no? Estos antecedentes pueden llegar a tener este tipo de lesiones. Entonces, generalmente, el diagnóstico de nefropatía hipertensiva o nefroangioesclerosis se refiere al daño renal derivado de la presencia de hipertensión arterial como único factor etiológico. Muchas veces, el 18% de los pacientes hipertensos presentan nefropatía hipertensiva. Entonces, hay que ver eso también. Entonces, les repito que el daño vascular debido a la hipertensión crónica puede tener también una arteritis, ¿no?
que pueda darme este tipo de lesión. Aumenta aquí la permeabilidad de los vasos pequeños al fibrinógeno y otras proteínas plasmáticas. ¿Esto qué va a causar? Causa una lesión endotelial y depósito de plaquetas, lo que provoca una necrosis fibrinoide en esta lesión. Bien, generalmente muchas veces estos riñones se vuelven isquémicos, lo que estimula, ¿no?, el sistema renina-angiotensina para producir angiotensina 2, lo que provoca una vasoconstricción renal, así como un aumento en la secreción de aldosterona y una retención de sal. ¿Y esto a qué me lleva? Me lleva simplemente a un aumento de la presión arterial, ¿no? Eso es lo que me lleva ahí. ¿Y cómo lo puedo prevenir? Con un tratamiento intensivo y supervisado de la hipertensión arterial. Eso es lo que debo hacer. ¿Cómo lo debo prevenir? Con una nefroprotección. Antihipertensivo, restricciones de sal y proteínas en la dieta, eliminación del tabaco y cualquier sustancia nefrotóxica también. Y controla de peso, no subir en exceso de peso, ¿no? Esa es una manera de controlar este tipo de lesión. Bien, esto generalmente acá, por ejemplo, tenemos un cuadrito, cómo es que se una hipertensión arterial con mal control. Ya lo dije, mal control va a producir una vasoconstricción arteriolar aferente, que es lo que vamos a ver. ¿Y esto qué cosa es lo que va a producir? Por un lado, vasoconstricción arteriolar aferente, esa vasoconstricción, ¿a qué me lleva? Falta de irrigación. ¿Y esta falta de irrigación a qué me lleva? A una isquemia glomerular. Esta isquemia glomerular, ¿qué me va a llevar? A una muerte, ¿no? Pérdida de la masa renal, muerte, a una apoptosis y muerte. ¿Sí? Y esto también me lleva a ¿qué cosa? Me lleva pues a una fibrosis intersticial, o sea, pérdida del parénquima glomerular de células renales, el parénquima, y pérdida de la masa renal. Ahí entonces ya ustedes ven cómo ya el riñón se comienza a mejorar. Puede haber una hiperinfiltración compensatoria. Y esto de aquí es lo que hace también que me lleva a una albuminuria. Por otro lado, esta vasoconstricción arteriolar me lleva a veces a una lesión de los podocitos. Y esta afección de los podocitos también me hace eliminar albúminas. Por otro lado, esta isquemia glomerular, esta vasoconstricción me lleva a falta de irrigación, me produce una isquemia y me produce ¿qué cosa? Daño túbulo intersticial. Otra vez vamos a ver igual, entonces, atrofia tubular con tiroidización, vamos a ver fibrosis también intersticial. ¿Y esto a qué me lleva? Igual a una enfermedad renal crónica, ¿no? Todo esto me lleva ahí. Y eso es lo que también produce, ¿no? Eso produce la glomerulonefritis, también produce. En su estado avanzado, ¿qué cosa? Enfermedad renal crónica terminal. Por eso muchos pacientes que hacen estos cuadros de pielonefritis crónica terminan siempre con una exclusión renal. Siempre terminan ahí, siempre terminan operando porque es un riñón excluido, ya no sirve. Bien, entonces todo esto pues es lo que va a llevar a este tipo de lesión. Desde el punto de vista macroscópico, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? Entonces, el riñón, en principio, el riñón está disminuido de tamaño, ¿no? Algunas veces puede permanecer en su tamaño normal, pero lo que acá llama la atención, ¿qué cosa es? La presencia, miren en su superficie, la presencia de unos puntitos rojitos, ¿no? Entonces, estos puntitos rojitos es lo que nosotros conocemos como un punteado petequial o como una hemorragia petequial, también denominado como acá, como picado de pulga, ¿no? En toda esta superficie, ¿no? Un aspecto del riñón con picado de pulga, ustedes, ¿no? Eso es una hemorragia petequial. Igual, miren ustedes acá, en la superficie de corte, todo eso se ve. Y acá también lo vamos a ver, toda esta superficie de corte con este punteado petequial. Todos estos, ¿no? Entonces, eso es característica de ese riñón. Una superficie, el riñón puede permanecer el tamaño o disminuirse en tamaño 1 o 2 con un punteado petequial o hemorragia petequial,
denominado como punteado, como picadura de pulga, que se ve tanto en la superficie, en la parte externa, como en la superficie de corte. Todo esto, miren ustedes, cómo se ve toda esta zona y todos estos puntitos que nos va a dar este cuadro de punteado petequial o hemorragia petequial. Bien, entonces en la histología, a veces aquí tenemos que ver qué cosa es lo que vamos a encontrar en la histología. La descripción microscópica. A veces pueden ser cambios tempranos, a veces se pueden ver cambios tardíos también, ¿no? Dependiendo de cuándo se hagan los estudios. Si es cambio temprano, engrosamiento profundo de la íntima por tejido conectivo mixoide y con reducción del lumen. Y si es cambio tardío, cicatrización, engrosamiento concéntrico de la pared vascular, ¿no? Y por células miointimales, depósito de material, ¿no? Entonces, de tipo de membrana basal, o sea, capa en cebolla. Esos, bueno, son cambios tardíos que se van a dar en estos tipos de pacientes. Pero en sí, ¿qué cosa es lo que tenemos que ver nosotros en la histología? Vamos a ver primero lo que va a caracterizar histológicamente la necrosis fibrinoide de las arteriolas. ¿No? Las arteriolas, ¿no? Necrosis fibrinoide de las arteriolas, una arteriolitis hiperplásica, ¿no? También vamos a asociar una piel de cebolla debido a la capa concéntrica de colágeno, hiperplasia, ¿no? También tenemos, ¿qué cosa? Puede haber también engrosamiento de la íntima y reducción de la luz, hiperplasia e hipertrofia de la mioíntima, ¿no? En la cual va a haber una hipertensión arterial grave y aguda. La arteriolitis hiperplásica, como digo, o sea, también debido a una capa concéntrica del colágeno, es lo que se llama la piel de cebolla, y la arteriolitis necrosante. Esto vamos a ver una necrosis fibrinoide en las arteriolas aferentes. Glomerulitis necrosantes, ¿no? Entonces, arruga y colapso de la pared de los capilares pequeños. ¿Bien? Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta, ¿no? De toda esta lesión. No se olviden, necrosis fibrinoide de arteriolas, arteriolitis hiperplásica, o sea, la piel de cebolla, esto es acá, si vamos a ver, arteriolitis hiperplásica, la piel de cebolla, que vamos a ver. También tenemos ahí estos, y esta es la disposición concéntrica que vamos a encontrar nosotros en esta capa muscular. Puede verse también una glomerulitis necrosante, los glomérulos, ¿no? Glomerulitis necrosantes, ¿no? También puede. Hiperplasia e hipertrofia de la mioíntimas, que estos se van a asociar con la hipertensión arterial. Hipertrofia, hiperplasia, hipertrofia de la mioíntima. Vamos a ver acá, miren ustedes acá. Entonces, ¿cómo es? Vamos a ver esto se va indudablemente a asociar todo estos vasos sanguíneos un gran engrosamiento de la pared, ¿no? Y eso no tan solo lo vemos, esto lo vemos ya en los vasos más grandes, pero también lo podemos ver en los vasos pequeños, cuando nosotros vemos, miren ustedes acá, ¿no? Un engrosamiento, una hiperplasia, vamos a ver, de esta lesión, ¿no? Esto es lo que muchas veces la hiperplasia, hipertrofia de la mioíntima, ¿no? Hiperplasia, hipertrofia, de todo esto. Y también de la zona muscular y de la íntima, con disminución, y todo esto se va a asociar a ¿qué? A cuadros de hipertensión arterial persistente. Por otro lado, también podemos ver acá, miren ustedes, esta zonita de acá, estas vasitos, es lo que se denomina, ¿qué cosa? Denominamos acá, miren cómo se ve estas arteriolitis hiperplásicas, o sea, como si fuese una capita, otra capita, otra capita, todo es la piel de cebolla. Como también se forma como una piel de cebolla. Hiperplasia, también tenemos una arteriolitis necrosantes y arteriolitis fibrinoide en los vasos de pequeños calibres, o sea, vasitos más pequeños. Bueno, acá no lo vemos. Esta es la zona para ver más esta tela en cebolla que se va. Pero es importante la arteriolitis necrosante, o sea, la necrosis fibrinoide de las arteriolas aferentes, ¿no?
¿no? Entonces, eso también hay que ver ahí. Bien. Bien, eso sería entonces lo que correspondería a este tipo de lesión. Vamos a ver ahora el tumor de células renales, ¿no? El tumor de células renales el tumor de células renales, vamos a tener aquí el tumor de epitelio renal más común, típicamente es el cáncer renal de células claras, es el más común, ¿no? A veces el tumor celular renal, el parénquima renal, se da el 80% de los casos de tumor son tumores celulares renales. Y aquí tenemos también un ejemplo de lo que es las células transicionales, que se da un 10%. Dentro de los tumores celulares renales, el más frecuente es el tumor de células claras. También puede haber un carcinoma celular renal tipo papilar o tipo cromófago. El oncocitoma es una lesión benigna, también es un tumor de células renales benigna, es el oncocitoma, ¿no? Bien. Esta carcinoma de células renales, vamos a verlo acá, miren ustedes, más frecuente en los adultos mayores de 50 y tantos años, ¿no? Ahí son más frecuentes, ¿no? Y estos son carcinomas de células renales. Estos a veces, muchas veces nosotros tenemos diferentes tipos de carcinoma celular renal. Tenemos el célula clara, que es el más frecuente, como le dije, el 80%. Pero también tenemos carcinoma celular renal papilar, carcinoma celular renal cromófobo, también el oncocitoma, ¿no? También, y el carcinoma del tumor de los tubos colectores. Todos estos son los diferentes tipos de carcinoma. Lo que ahora vamos a ver más es el carcinoma de células claras, o sea, es el más frecuente de todos estos tipos de lesiones, ¿no? Estas lesiones generalmente es aproximadamente el 2% de todos los tumores malignos se presentan en esta lesión. Y la mayoría de esto ocurre después de los 40 años, la mayoría. Predominantemente, ¿dónde vamos a ocurrir? Va a ocurrir después de la sexta década. A los 60, 70 años, ahí donde se descubre más este tumor. Y es más frecuente también en mujeres, ¿no? Más frecuentes en adultos y en los hombres también, ¿no? Entonces es más frecuente. La variedad cromófoba se ve más en mujeres, ¿no? Bien, este es el lugar típico donde se presenta esta lesión, generalmente una masa cortical solitaria, que es los sitios. Y muchas veces pueden ser, únicos o pueden ser, o sea, están focalizados en un solo riñón o puede alguna vez comprometer el otro riñón que puede dar esto. Este tumor se va a originar a partir de los tubos contorneados proximales, de los túbulos renales, ¿no? Ahí se va a dar y a originar este tipo de riñón. A veces nosotros decimos, ¿y qué cosa es lo que puede ocasionar este riñón? La etiología no la sabemos con exactitud, pero sí tenemos factores de riesgo, ¿no? Tenemos factores de riesgo, y dentro de factores de riesgo tenemos el humo del tabaco, otra vez ahí el humo del tabaco, muchas veces. El cadmio, la obesidad, la hipertensión arterial, ¿no? Entonces tenemos presente también. Puede ser también que sea de tipo familiar, ¿no? De tipo familiar principalmente cuando vemos nosotros que eso está asociado a la enfermedad de von Hippel-Lindau. Esta enfermedad de von Hippel-Lindau hay una mutación, y es la mutación de la línea germinal del gen VHL, o sea, el gen de von Hippel-Lindau. Esto de aquí es sobre todo cuando este tumor se presenta pues a los 40 años en gente joven, ¿no? Ya, entonces, esto hay que tener muchas veces. Y esto se dice que hay una traslocación a nivel del cromosoma 3. Esto es, ojo, que en estas lesiones tenemos que ver ahí. Bien, por otro lado, también tenemos que ver acá del punto de vista clínico. Entonces, desde el punto de vista clínico, esta lesión es característica la hematuria. El dolor y la hematuria son sensación de masa tumoral algunas veces cuando el paciente es delgado, dolor y
hematuria, ¿no? Es característico este tipo de lesión. O sea, hematuria, anemia, hematuria macroscópica, dolor y sensación de masa muscular. Otra característica también, ¿qué cosa es? Pérdida de peso. Pérdida de peso, nosotros vamos a encontrar esta característica. Me olvidé aquí, aprovechando esto, que la hematuria, siempre la hematuria es la hematuria macroscópica, es lo que cuando nos damos cuenta, ¿no? Pero la hematuria microscópica nunca nos damos cuenta de eso porque no la vemos, ¿no? Pero sí hay dolor y entonces es bueno hacerse estos tipos de exámenes. Y esta hematuria, esta pérdida de sangre de hematuria microscópica o macroscópica es lo que me lleva a una anemia. Entonces, sensación de masa, una anemia, una hipertensión arterial también me lleva a estos tipos de lesiones. Pero hay una cosa que ustedes nunca deben olvidarse cuando le toque esto en el examen, es la triada, ¿no? Nunca deben olvidarse en esta, la triada clásica de este cáncer renal. ¿Cuál es? Sensación de masa tumoral, dolor y hematuria. Eso es lo que es, ¿no? Hematuria, dolor y masa tumoral. Esta es la triada clásica de esta lesión. No pueden olvidarse esto, ustedes deben contestar, ¿no? Muy bien. El 20% de los pacientes presentan también como cuadro paraneoplásico alteraciones de enzimas hepáticas y sin evidencia metástica, o sea, el síndrome de Stauffer, ¿no? Y el síndrome paraneoplásico más común es el aumento del de BSG, ¿no? Bien, entonces, estos son, vamos a ver entonces, y esto está en relación muchas veces ya, algunas veces con la exposición microscópica que nosotros tenemos que encontrar y qué cosa es lo que vamos a ver. Macroscópicamente, estos casos pues están, es una masa cortical renal que puede ser unilateral o puede ser bilateral, ¿no? Entonces puede ser unilateral o puede ser bilateral. Está típicamente, muchas veces está delimitado, bien delimitado por una pseudocápsula. Miren ustedes acá, mucho bien delimitado por una pseudocápsula. Muy bien. Este color que ustedes ven acá es característico de las células claras. Es un color amarillo, dorado. A veces esto lo llama un color amarillo naranja, también se puede dar un color. Este es el color clásico del cáncer. O sea, puede ser masa tumoral que puede presentarse en un riñón o en ambos riñones y que es bien delimitado por una cápsula o pseudocápsula. La superficie de corte está constituida por un tejido amarillo o amarillo-naranja, ¿no? Amarillo-naranja. Estos amarillos van a presentar áreas de hemorragia con zona de necrosis y unas áreas blanquecinas, que estas son la degeneración mixoide, ¿no? También puede presentar estos espacios, unos espacios quísticos, característicos que se puedan ver también en esta lesión. Bien, esto entonces macroscópicamente, ¿no? ¿Cómo está delimitado? Algunos pregonan, esto en realidad pueden estar en cualquier parte del riñón, ¿no? Pero algunos dicen, no, en el polo superior es mucho más frecuente, ¿no? Así como se ven acá. Masa tumoral, bien delimitada por pseudocápsula, ¿no? Entonces, la superficie de corte es un amarillo dorado o también un amarillo naranja con área de fibrosis, ¿no? Estas son áreas de fibrosis, estos son degeneración mixoide. Zonas quísticas también se puede ver, zona de hemorragia también se puede ver y zona de necrosis, ¿no? Son características tumorales, ¿viste? Desde el punto de vista microscópico, entonces, ¿qué cosa es lo que caracteriza a esta lesión? Típicamente son, generalmente también, lo que le vamos a describir aquí es el clásico carcinoma de células renales con patrón sólido, porque también se puede presentar una serie de características histológicas, ¿no?
a veces patrón quístico, patrón papilar, patrón alveolar, ¿no? Etcétera. Entonces aquí vamos a ver típicamente el clásico. Son, esto miren ustedes acá, todo esto es la pseudocápsula, todo esto es la pseudocápsula, y este es el tumor. Y está, como le digo, un tumor sólido, ¿no? Un tumor sólido, nidos compactos. Y estos, miren ustedes acá, estos son niditos de células claras, nido de células claras, todo eso. Todo esto, entonces, esto es un carcinoma, miren ustedes, de células claras que forman nidos celulares separados por un fino estroma fibrovascularizado, ¿no? El carcinoma de células claras entonces está constituido, entonces superficie corta se ve constituido por grupo de células claras, ¿no? Grupo de células claras o nido de células claras, ¿eh? ¿No? Separados, ¿por qué? Por un fino estroma fibrovascular, ¿no? Entonces, ahora, esto de aquí, este es un patrón sólido. Este es un patrón sólido, porque también puede haber un patrón alveolar, como le dije, un patrón acinar o un patrón quístico, etcétera. Todo esto sí. Muy bien. Las células claras tienen unos núcleos, ¿no? Ahora, estos núcleos es importante, ¿por qué? Para catalogarlo y ver el grado. Como acá yo no le voy a explicar el grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, de frente les digo yo que estos son grupos de células claras, tumorales, que forman nidos separados por un fino estroma fibrovascular, que puede ser grado 4. Que muestra, acá, aquí se ve, miren ustedes qué lindo se ve acá, qué lindo se ve, ¿no? Entonces todo esto todo este es el tejido fibrovascular y aquí está la masa tumoral. Muy bien. Acá, aquí tenemos ahí, y que muestra áreas de hemorragia, con zona de hemorragia, zona de degeneración quística, zona de degeneración mixoide, todos estos rosetitos, y zona de necrosis. Todo está acá. Nido de células claras, con área de degeneración mixoide, zona de hemorragia y zona de necrosis. Ahora, que esto también puede tener quiste, puede tener área papilar, puede tener, o sea, los patrones adicionales pueden ver, solamente que aquí no lo veo, entonces no lo voy. Acá, por ejemplo, ¿ve? Hay una degeneración quística acá. Este es entonces la pseudocápsula, este es el patrón y aquí ya lo vemos, los niditos de células claras separadas por este estroma fibrovascular, con áreas de hemorragias, degeneración mixoide y zona de necrosis. Eso sería todo lo que tienen que ustedes que describir. ¿Está bien? Bien, entonces yo con esto ya terminaríamos pues la presentación correspondiente. Aquí se ve mucho, también muy linda, estas formaciones de nidos de células claras, malignas, separadas por fibroestroma fibrovascular, que puede ser de grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, dependiendo de la malformación o alteración nuclear. Generalmente se basa esto para clasificarlo, ¿no? Con áreas de hemorragia, degeneración mixoide y zonas de necrosis. Está toda la descripción ahí. Bien, eso entonces, con esto complementaríamos toda esta lesión. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ok. Bien, entonces si no hay pregunta, entonces ya con eso creo que concluiríamos toda esta práctica pendiente. Bueno, yo le agradezco la atención, que le vaya bien y ya nos veremos ya. Con respecto a su revisión, creo que todos estos problemas que ha habido parece ser que van a atrasar
la elevación de las notas al acta hasta la próxima semana. Entonces yo creo que el día lunes ya podríamos programarla para aquellos que quieran ver su nota. Muy bien, entonces los dejo.